¿Qué onda, YouTube videntes cultivonáuticos del ciberespacio? ¿Por qué es importante sostener y mantener una práctica energética mágica durante nuestra vida? Vamos a empezar con este tema que es tan fascinante, que bueno, si me venís siguiendo el rastro, es algo que yo hago mucho hincapié en esto de mantener una práctica, ojalá en lo diario, pero a veces lo diario puede ser una constancia de 3 veces por semana. Vamos a empezar por ahí, como para que te puedas quedar chill. Todas las veces que yo dejé de practicar, y esto es algo importante a recalcar, siento que en el sendero del practicante, el dejar de practicar también forma parte. Es algo que nos sucede, es algo que acontece y acontece al mismo tiempo. Y no se puede evitar, porque la práctica también nos pone en manifiesto y nos pone de cara con sensaciones que a veces no son demasiado o no nos gustan o no queremos afrontar en ese momento porque no tenemos el tiempo, la disponibilidad, la energética, la capacidad para entrar en eso, y está bien y nos puede pasar, entonces decimos, che, no voy a practicar ahora. Yo todas las veces que dejé de practicar, incluso estando dando clases en la escuela, que está bien, practico porque estamos con clases. El 1 de septiembre abre la escuela, por 5 días puedes entrar, tenemos como 5 o 6 clases por semana, un delirio. Bueno, en fin, cuando no mantengo una práctica en lo cotidiano yo, decirme, che, me voy a dar 10 minutos, porque puede ser darme 10 minutos por día de practicar, mi vida se va a la mierda. Y acá el tema no es que la vida se vaya a la mierda, esto lo hablamos ayer en una clase también, porque les conté esto. No es que la vida se va a la mierda, la vida es vida. Y la vida sucede, ¿no? Como que hay cosas que se pierden, hay cosas que encontramos, hay cosas que se rompen, hay cosas que se arreglan, hay cosas que se curan, hay cosas que no se curan, hay cosas que se van, hay cosas que vienen, y la vida es así. No vamos a poder hacer nada al respecto, podemos patalear un montón, pero no vamos a poder hacer nada al respecto. Pero lo que tiene que la práctica es que nos mantiene en nuestro centro, en nuestro eje, nos mantiene en un estado dentro de lo posible, más o menos, pero un estado de presencia, un estado en este tiempo, en esta línea temporal de lo que es el ya mismo, que tiene que ver mucho con la magia y con el espíritu, el ya mismo. Y hacer la práctica nos coloca ahí. Entonces, no podemos evitar que nos pasen cosas que pueden ser chotas, que nos pueden doler, que nos pueden molestar, que nos pueden hacer mal, que nos pueden desviar y un montón de cosas, eso es cierto. Pero en mi experiencia, cuando yo mantengo una práctica como una aliada, puedo mantenerme en un eje tal que cómo afronto y cómo existo en esas cosas es muy distinto cuando no practico. Cuando yo no practico, las cosas me abruman. Me abruman. Me pueden pasar por encima mucho más fácil. Me pueden dar vuelta como una ola mucho más fácil. Entonces no es que la vida es una mierda, sino que quien está viviendo no tiene la capacidad de existir ante todo eso y pasan cosas. Me dejo llevar de repente, ¿no? Por las circunstancias. En vez de mantenerme en el eje y decir, bueno, esto está sucediendo, pero yo estoy acá conmigo igual. Me mantengo acá, estoy en mi espíritu, estoy en mi corazón, estoy en mi latido, estoy en mi pulso sanguíneo, estoy en mi pulso eléctrico, magnético. Entonces, esto que está pasando va a suceder, irá, vendrá, pero lo que es inmanente es mi presencia en el ya mismo. Quién sabe, sabe. Y esto es lo que para mí es una de las partes más importantes también de mantener una práctica. Cuando practico realmente se genera una plataforma, se genera una dimensión cultivonáutica, si queremos ponerle los nombres estos, pero en verdad puede ser cualquier práctica, en verdad que
que vos puedas adoptar, ¿no? No tiene por qué ser el cultivo interno y sus prácticas son mágicas. No es necesario, si bien están buenísimas y las preferimos, pero puede ser con cualquier cosa, la verdad. Lo importante es esto, es poder como adoptar, aliarse con una dinámica, una práctica que sintamos en verdad que nos está propiciando, ¿no? Como que nos está permitiendo existir en la vida. ¿Cuántas veces, y esto yo ya lo he nombrado, cuando de repente empezás a hacer un tipo de práctica de calibre energético y ya no puedes ir a lugares porque ay, la vibra es muy fuerte o ay, no puedo estar alrededor de esta gente o en estos lugares porque no, me da baja astral. Como entonces esa práctica no está aportándote. O sea, te está limitando. Está bien ir a un boliche todos los días y que te rompan los tímpanos o estar en un lugar con luces artificiales y con gente que se está drogando o alcoholizando. Obviamente es una, capaz que no es algo como lo más propicio y pim, 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 pero si vos estás haciendo una práctica energética y esa práctica no te permite a vos estar en un lugar así y mantenerte como si te sintieras en casa y poder divertirte y cagarte de risa de estando en un lugar así, entonces esa práctica no te está aportando, te están limitando experiencias. Obviamente, yo hago mis prácticas y elijo no ir a un boliche, elijo no ir a mamarme, elijo no drogarme, elijo no estar en situaciones donde hay, no sé, exceso de estímulos a la noche y lo que fuera. Pero si alguien me invita, si algún día alguien me invita y me dice, che, vamos a bailar a este lugar, no creo que pase, pero es como, bueno, capaz que sí, o estamos en algún lugar y hay música, o de repente por algún motivo termino en algún lugar donde está la gente toda remamada o drogada y lo que fuera, como en vez de decir, ay no, qué mala vibra que hay acá. No, simplemente es como, menos mal que practico y que puedo estar en mi centro, aunque esté en un lugar que capaz no es el más indicado energéticamente, pim, 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 ¿no? Em, entonces, para mí esa es una de las claves súper importantes con el tema de la práctica, mantener una práctica. Y hay algo que también ayuda mucho, podemos decir que, bueno, no, yo practico para curarme un dolor, para sacarme una enfermedad, para aumentar mis niveles de energía, aumentar mi vitalidad y un montón de cosas que podemos decir que la práctica puede asistir y puede ayudarnos. Y hay un montón por suerte, hay un montón de testimonios de practicantes que traen esto, ¿no? Esta información y está buenísimo. Pero yo creo que lo más importante de la práctica, más allá de todo eso que puede o no pasar, sacándolo de lado, todo ese aspecto, yo creo que la parte más linda o lo más nutricio de la práctica es la capacidad de estar en el ya mismo. Porque cuando yo freno un instante, llevo mi cabeza al cielo, siento que el cuello acompaña, mi lengua se apoya suave al paladar y puedo permitirme unas respiraciones por la nariz y observar mi cuerpo, genera un paréntesis en el tiempo del mundo. Y ese paréntesis, no, andá a saber qué está sonando, ¿no? No le gustó al mundo que pongamos un paréntesis. No le gustó al mundo que pongamos un paréntesis. Es lo que pasa con el mundo, no le gusta que le pongas un paréntesis. No, papito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo una anomalía de la Matrix. Qué culiado el mundo este. Chabón. Cuando yo genero un paréntesis en el mundo, ese paréntesis se traduce en que estoy creando una dimensión propia. Y esa dimensión propia es un tiempo lineal propio. Y ese tiempo lineal propio es el ya mismo. Estar en el ya mismo es un superpoder. Es un superpoder. No te voy a decir que yo estoy en el ya mismo todo el tiempo y que soy ni en pedo. Yo soy un humano, que me pasan cosas,
Y el Dios del cultivo interno me eligió por algún motivo, habré hecho un pacto en algún otro momento, y me eligió para ser el vocero del cultivo interno. Y es mi trabajo y es lo que hago. Y, y lo divulgo. Pero siento que si alguien me dice, bueno, ¿cuál es el beneficio del cultivo interno? Está bien, no es muy marketinero capaz de decirte, vas a estar, aunque sea cuando te pones a practicar, son 10 minutos que estás en el momento exacto, ya mismo donde vos estás existiendo. Y en esos 10 minutos donde vos estás en el ya mismo existiendo, solamente estás vos y tu existencia con el infinito. El resto de las cosas en ese momento están fuera de este paréntesis del ya mismo. Y es en ese momento, me gusta también decir como el cricket, ¿no? ¿Un cricket es? Bueno, no sé cómo llama. Un paréntesis, voy a dejar así. Entre corchetes, ese momento, ¡yu!, donde todo lo que puede estar trayendo el mundo se hace al lado. Y cuando todo lo que trae al mundo se hace a un lado y estoy en el ya mismo, conmigo, y por consiguiente con la divinidad, obviamente, que habita a nivel subatómico dentro mío, en ese momento pasan cosas muy increíbles. Muy increíbles. De ahí, de ese contacto, después podemos decir, no, se me fue un dolor, yo venía con tal cuestión de salud y después de practicar durante 2 semanas se me empezó a ir, o estaba con un tema en lo económico y empecé a practicar y a las 2 semanas me cambió todo, o estaba con un tema vincular y a las 2 semanas se modificó y qué pin, qué pan, podemos todo eso, podemos hablar. Pero lo principal es el contacto interno, el momento preciso de entrar en el ya mismo. La capacidad de entrar en el ya mismo, la capacidad de estar en el ya mismo, la capacidad de existir en el ya mismo, la capacidad de respirar en el ya mismo. Que eso después se traduce en que lo que yo, es como si fuera la cápsula del tiempo de entrenamiento de Dragon Ball. Lo que yo voy entrenando en este paréntesis del ya mismo, con el tiempo, idealmente, se traduce a que cuando no estoy más en el ya mismo y estoy en el tiempo lineal del mundo, la capacidad que yo voy entrenando se traduce en mi capacidad de cuánto puedo respirar, en mi capacidad de cuánto puedo estar, por ejemplo, en un vínculo con el estrés, en la capacidad en cuánto puedo escuchar, la capacidad de cuánto puedo decidir, la capacidad de cuánto puedo accionar, la capacidad de cuánto puedo ser, de cuánto puedo estar, la capacidad de decir que sí, la capacidad de decir que no, la capacidad de whatever. La capacidad, la visión o la capacidad de ver las posibilidades en el mundo, la capacidad de ver las ventanas mágicas por donde saltar y un montón de otras capacidades. Stop and get some help. Por eso cuando practicamos, de nuevo, idealmente todos los días, si podemos, 10 minutos por día es re posible. Pero si no podés, 3 veces a la semana, 10 minutos esas 3 veces, dale, vos podés. Cuando empezamos a tejer esta constancia, de alguna manera, todos los días, 3 veces por semana, empezamos a tejer todo esto, se empieza a generar un abrigo, podemos decir, ¿no? En ciertos aspectos de la alquimia china, no tiene nada que ver, en un punto sí, pero esto es la camisa de hierro, ¿no? Podemos decir que cuando vamos tejiendo todos los días con nuestra práctica, generamos un abrigo. Y ese abrigo nos trae la presencia, nos trae al momento del presente, de estar en la presencia, de existir en la presencia. Y eso es un regalo.
Es un regalo que nos damos. Es como un obsequio. Es una manera de expresarnos amor, de expresarnos gratitud, ¿no? Hoy pensamos que capaz eh, expresarnos el amor y la gratitud es esto, decir, me voy a ir a un McDonald's. Puede ser, te puede dar un estímulo y está bárbaro, no vamos a decir quién está bien y quién está mal, porque quién chota soy para decirlo, ¿no? Pero en algún punto entendemos que esto, no sé, comer ultraprocesados y nos termina como jodiendo al cuerpo en algún aspecto, ¿no? A nivel de la mitocondria, a nivel celular, a nivel digestivo, del sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo pudiera, el regalo que me hago, en vez de ser algo que tenga un tinte danino, de repente ser darme 10 minutos de estar conmigo profundamente, con el espíritu, con lo eterno. Es increíble. No es increíble. Lo importante de... Primero que es lo importante de tener una práctica mágica. Eso para mí es primordial. Podemos decir que en un aspecto tenemos un entrenamiento energético, que está buenísimo, y en otro aspecto, capaz, si lo ponemos en categorías, del entrenamiento energético hay algo que es el entrenamiento mágico, o como lo apodé, somágico, que es lo que hacemos en la escuela. Y por eso nos encontramos con que pasan todas estas cosas tan zarpadas al practicar, al estar haciendo estas dinámicas. Porque nos permitimos saltar a una línea de la magia. Y la magia no falla. La magia nos acompaña en todo momento. Podemos decir, pensar que no, me está pasando esto y lo otro, y es verdad, y el mundo va a seguir, y seguimos estando en el mundo. Pero voy a decir una frase muy cliché, pero la práctica sostenida, con, con la capacidad de estar en la práctica, no puede evitar que estemos en el mundo. Eso no se puede, porque mientras tengamos el cuerpo físico vamos a estar en el mundo. Pero la práctica, al generar el paréntesis, hace que estemos en el mundo sin ser del mundo. Yo sé, súper cliché, una tontería, capaz, pero es así, es así. Y de eso se trata, mis queridos YouTube videntes, cultivonáuticos. La importancia de la práctica, la importancia de tener una práctica mágica en el cotidiano como aliada, nos va a aportar infinita cantidad de profundidades. Hay cosas que no podemos ni siquiera imaginar de lo que nos va a brindar la práctica. Y solamente practicando es que podemos entrar en contacto con esa verdad. Solamente. Aumentamos nuestra capacidad, aumentamos nuestra energía, nuestra vitalidad. Nuestro cuerpo se siente distinto, pero porque nuestra percepción es distinta. Nuestra percepción interna se vuelve distinta y nuestra percepción externa se vuelve distinta. Por eso, no es que la vida se vuelve una mierda cuando no practico, como dije al principio, sino que mi percepción se acartona y es una percepción de un muggle, de un NPC. Y cuando practico y entro en decir, che, a los 3 días que haces prácticas seguidas, 3 días seguidos de práctica, de repente tu percepción pasa de NPC y va evolucionando y te convertís en el admin, en el administrador. Esto es otra cosa, ¿no? Pero todos estos que dicen que es un juego, entonces que tenés que ser un player. ¿Un player de quién? Cuando vos sos un gamer, como he sido yo, y agradezco a mis grandes amigos gamers de la juventud, en todo videojuego sí están los NPCs, sí están los players, los jugadores, y están los administradores. Ojo al piojo. Cuando nos dicen, nada, tenés que ser un jugador, jugadores, ¿de qué? Yo quiero ser un administrador de mi realidad, no un jugador. Ojo. Y la práctica nos permite ir, está bien, capaz hay un momento donde estamos en un momento de jugador, no está mal, ¿no? Pero 100% preferible ser un jugador que un NPC, obvio. Entonces la práctica nos va como llevando de NPC, podemos pasar a una instancia conciencial de jugador, pero la idea es poder continuar, darle otra vuelta al espiral de todo esto
y entrar en un estado energético, alquímico, mágico de administrador o administradora. La práctica, yo creo fervientemente que nos asiste a eso, nos ayuda, nos acompaña. Y lo interesante de la práctica, y esto lo hablamos también ayer en clase, es que una vez que vos la aprendés te acompaña para toda tu vida. Es algo para siempre la práctica. Podés dejar de practicarla, pero vos la sabés, vos te acordás, ya sabés que cabeza al cielo, cuello que acompaña, lengua suave al paladar, respiración por la nariz, eso es algo que te acompaña toda tu vida. Ya sabés que entrando en una posición y haciendo esto, es algo que te acompaña toda tu vida. Que los movimientos mágicos, tucu, 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 es algo que te acompaña toda tu vida. Podés dejar de practicar durante un mes, 2 meses, pero cuando volvés te lo acordás, está ahí, queda, es como andar en bici, ¿entendés? Es como andar en bicicleta la práctica. La práctica es una bicicleta desde el reino del espíritu. Y una vez que aprendes a andar en bici no te olvidas nunca. Y qué lindo que es andar en bici, boludo. ¿Hace cuánto no ando en bici? Qué lindo. De esto se trata, queridos, queridas. En la semana del 1 de septiembre abre las puertas de la escuela. Sí, te aconsejo estar. Tenemos como 5 clases por semana para que vos puedas elegir a cuál te gustaría estar. Puedes estar a todas, puedes estar a una. Todo queda grabado para que lo veas. Tenemos una comunidad, salen charlas hermosas. Una vez por mes, una vez cada 2 meses yo hago transmisión de energía a todos para que puedan profundizar en sus dinámicas. Es opcional, si querés lo recibís, si no querés no lo recibís. Está el sistema grabado con una calidad hermosa, las prácticas son increíbles. Venite, 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 sumate a esto porque posta que te va a cambiar la perspectiva de la vida, de tu cuerpo, de tu energética. Pasan cosas muy zarpadas. Dale, 1 de septiembre, te dejo el enlace por ahí si te dan ganas. Y si no, bueno, también está el espacio de clases gratuitas que voy a estar explicando las bases de un entrenamiento energético. Y eso está bueno para empezar. Recordemos que para mí, dentro de mi mirada, está el entrenamiento energético, que es una parte, está buenísimo, pero las prácticas mágicas están por encima, tienen como otro caudal, responden a otra potencia. Pero bueno, yo te traigo las opciones, vos fíjate para cuál estás, cualquiera te va a hacer muy bien. Nos estamos viendo. Salud.